Dios les bendiga, familia Jehová Sama. Dios te bendiga a ti que nos estás acompañando hoy en esta transmisión, y a cada amigo, compañero y hermano en la fe. Bendiciones a todos ustedes. Expreso una felicitación y les mando un abrazo a cada padre de familia, a cada abuelo, a cada tío. Doy además una felicitación muy especial a nuestro hermano Gerardo Orduño y su esposa Alejandra, que próximamente se estrenarán como padres. No espero en esta ocasión, en este día que se celebra el Día del Padre, no espero, fíjense lo que voy a comentar a continuación, que los consientan como regularmente se dice. No, yo propongo mejor que cada padre de familia sea honrado en respeto, sea estimado como sacerdote de cada hogar, y cada padre tomemos conciencia del legado que estamos dejando a nuestra familia. Por eso es mi solicitud, no tanto que nos consientan, sino que haya el respeto que se merece cada padre y la honra que debe de tener cada uno en su forma de expresarse con los suyos. Muchas felicidades a todos los papás. Y hoy no me voy a referir explícitamente al tema de los padres, porque cada tema, cada consejo lleva implícito el accionar que como los padres y las madres debemos de tener ante nuestra sociedad y ante la iglesia como parte de ella. Aun cuando posiblemente alguien esté opinando ahí lo contrario, que debiera de hablarse del Día del Padre, siempre va a ser motivo de hablar de Dios y de su palabra. Eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Durante la última semana o las últimas semanas, muchas iglesias han tomado decisiones muy desafiantes con respecto a la manera que funciona la iglesia. Las respuestas fueron desde no hacer absolutamente nada hasta hacer algunas cosas diferentes o alterar por completo todos los aspectos del servicio de adoración, trasladando todo a las redes sociales. Entre esos dos extremos hay innumerables variedades de enfoque, es decir, cada congregación, cada comunidad cristiana tiene una forma, un enfoque, una liturgia que ofrecer a las personas y a su congregación. Ahora, cada decisión que se toma, por supuesto que no son decisiones fáciles, y las congregaciones debemos abordarlos con sencillez y con humildad, demostrando gracia para aquellos que manejan estas decisiones y aquellos que tienen opiniones diferentes. Es decir, cada pastor, cada liderazgo, cada consejo de iglesias habrá de tomar decisiones no en base al bienestar propio, sino a lo que es conveniente para las congregaciones. Debemos darnos cuenta de que la iglesia debe responder con fidelidad, debe surgir de un entendimiento bíblico de la iglesia y su misión en este mundo. La Biblia es clara y es extensa en las definiciones de la iglesia y de su misión en la vida y en la sociedad. Quiero decirte que la iglesia local es una asamblea encarnada de creyentes, no una asamblea de creyentes carnal. Fíjate bien, voy a repetir de nuevo. La iglesia local es una asamblea encarnada de creyentes que deposita extrema importancia en la reunión de los santos juntos para adorar a Dios. Según Hebreos 10:25, yo sé que muchos de los que están recibiendo el consejo conocen este texto. Hebreos 10:25 dice que nosotros debemos de tener cuidado de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Incluso esta tiene una versión actualizada: no dejar de conectarnos
como algunos tienen por costumbre. Bien, Hebreos 10:25 habla de que la congregación, la unidad, el reunirse de los santos trae bendición y es de edificación para la iglesia en sí. Pero vamos a considerar la escritura no de Hebreos 10:25, solamente lo usé de contexto, de Efesios capítulo 4, en el verso 11 en adelante. Voy a usar la Reina Valera contemporánea para esta lectura. Dice así la palabra del Señor, Efesios 4:11. Y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, que por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la escritura que estaremos tomando, y esta escritura es muy precisa porque da la estructura y el organigrama de la iglesia. En los versos del 11 al 13 dice que Dios constituyó, formalizó, quiere decir, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, Dios en su organigrama, en su organización, Él ya determinó quiénes van a dirigir la iglesia, quiénes van a estar al frente de la iglesia. Pero también en esta lectura que acabamos de tener, vemos cómo Dios también a través del apóstol Pablo planta en esta escritura, en los versos 14, el objetivo que se persigue. ¿Cuál es el objetivo que se persigue en esta escritura? Dice, para que ya no seamos niños, sino que crezcamos también. Voy a leerte parte de esa escritura en el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, de todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con su astucia artimañas engañosas. Pero también tiene un propósito en esta estructura. El Señor en el verso 15 nos dice también la escritura, sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Además de traer propósito, viene la unidad en el verso 16, que nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Es decir, el cuerpo de Cristo no debe de estar unido solamente por algún tema, por algún propósito, por algún objetivo, sino por todas las coyunturas, por todos los debates, por todas las formas en las cuales la iglesia se desarrolla, en la iglesia se mueve, la iglesia está floreciendo y creciendo, por todas. No podemos estar en desacuerdo con una parte y estar en acuerdo con otra, porque el crecimiento y la unidad viene por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir o qué implica esto? Bien, que si en algún punto o alguna parte del cuerpo tiene que
abandonar su objetivo para unirse al propósito general del cuerpo, debe hacerlo. Esto es lo que está diciendo la Escritura en esta ocasión. La unidad, pero también, aparte de la unidad, la palabra de Dios o la Escritura nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, nos dice que el Señor en ese tiempo llevó a la iglesia a proclamar a todas las naciones. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y recibió la llenura, recibió la gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo, y dice que fueron testigos donde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la iglesia también tiene como función objetiva el evangelismo, dar a conocer el reino de Dios en la tierra. Ahora, en el contexto de Hechos capítulo 1:8, que habla de cuando fueron esparcidos para llevar el evangelio, en el verso 6 del capítulo 1 de los Hechos expresa de esta manera, dice: entonces los que se habían reunido con él le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y siguen preguntando. Pero ¿cuál era el objetivo? Dice: los que se habían reunido. Los que se habían reunido. Los que no se habían reunido ni se enteraron. Pero los que se habían reunido estaban allí con Jesús y lo vieron ascender al cielo. Por eso es la importancia de estar reunidos. Es la importancia de estar en un mismo lugar. Si tú estás ahora conectado, tú estás reunido. Si tú estás ahora detrás de una pantalla, viendo, recibiendo, escuchando lo que se está hablando, estás reunido. Pero si estás dejando para después ver de qué se trató, no estás reunido. No vas a recibir de la misma manera el consejo de Dios para tu vida. Es tan importante como lo expresa esta palabra en el verso 1:6 del libro de Hechos. Ahora, la congregación que se describe en Hechos, necesitaba congregarse, necesitaban estar juntos, necesitaban estar ellos cara a cara. No podemos abandonar la reunión de la iglesia local. Sé que no estamos en condiciones para llevarlo a cabo en estos días de manera física o literal. No, posiblemente tarden semanas, pero la reunión hoy es por este medio. Y es a muchos a los que quizás les parezca poco interesante o no tan necesario. ¿Por qué? Porque lo puedes ver después. Porque cuando tengas tiempo, quizás te ocupes de hacerlo. Sin embargo, el compromiso de la iglesia era estar reunido. Por eso es que hay un horario, por eso es que tenemos dispuesto el tiempo para poder transmitirlo, porque hay un horario de reunión de la iglesia. Hay cosas a veces que no entendemos en nuestras lógicas personales. Aprobamos la apertura de las plazas de diversión y de distracción, pero no aprobamos la apertura del templo. Respaldamos las acciones y decisiones de oradores sociales o políticos, pero no la de los pastores. ¿Quiénes entonces dirigen la fe? ¿Son ellos o son los hombres que Dios ha puesto para dirigirte en la fe? Aplaudimos también a pseudolíderes que aparentemente son cristianos y que con sus osadías y su resistencia parecen que nos agrada escucharlos. Sin embargo, minimizamos el consejo que Dios trae a través de sus servidores. Si hablamos de los padres como cabeza del hogar, estamos hablando de un modelo de obediencia a Dios, a su palabra y a la iglesia. Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3, dice así:
Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Cristo es la cabeza de todo hombre. Es la superioridad de Cristo, está por encima de nosotros. Así que cuando Cristo te convoca, te hace una invitación para que estés con Él en una reunión y tú aplazas, nosotros estamos en desobediencia literal a la autoridad de Cristo. Cristo es cabeza de todo varón. La iglesia cristiana debe congregarse, sea físicamente o virtual. Nosotros, los que estamos tomando decisiones sobre lo que se debe de hacer en la iglesia en las próximas semanas, debemos encontrar maneras de crear oportunidades lo mejor posible para una reunión donde los santos, donde los hijos de Dios necesitan alimentarse sin estar en riesgo sus vidas. Descuidar nosotros la reunión, ya sea virtual o física, descuidarla elimina las oportunidades para que nuestras congregaciones se amen y se apoyen mutuamente, lo cual es fundamental en estos tiempos. Si descuidamos el reunirnos virtual o físicamente, si nos parece poco ese descuido de decir luego lo haré, no es necesario, no hay urgencia, no es tan importante, entonces estamos descuidando aspectos fundamentales de nuestra propia vida espiritual como cabezas de hogar. Independientemente, fíjate lo que quiero hablar con esto, independientemente de lo que se requiera de nosotros, debemos hacer todo lo posible, aún contra mi gusto, mi agrado, para fomentar una atmósfera que dé importancia a congregarnos juntos dentro de nuestros lugares de adoración. Debemos de fomentar. Si no hay interés en eso, preguntémonos a nosotros mismos si realmente la sangre de Cristo nos ha rescatado y nos ha librado de la actividad del mundo en el cual estamos viviendo. Ahora, puede ser una reunión pequeña de lo que normalmente estamos más acostumbrados, o puede ser a través de las redes sociales, de los medios, porque aún incluso estando en las redes sociales estamos ausentes. Entonces la cuestión está no en el medio, sea físico o sea virtual, sino en el medio en el cual nosotros estamos escogiendo servir o ser bendecidos por Dios. La iglesia debe de unirse lo mejor que pueda, cuanto antes mejor, no creando miedo ni sembrando incertidumbre, sino dando la aprobación a quienes Dios ha puesto por líderes, ha puesto para dirección de su iglesia. Si la guianza, aquí hay algo muy importante que te quiero comunicar. Si la guianza de un líder bajo la dirección de Dios, busca un liderazgo centrado en las Escrituras, o sométete a Dios y sírvele. Si la iglesia en la cual tú estás visitando o asistiendo no está centrada en el liderazgo de Dios y de su palabra, debes buscar un liderazgo que esté fundado en la palabra de Dios. Y si no lo encuentras, entonces Dios te está llamando a servir en esa área. Algo importante que debemos entender como iglesia: la iglesia de Jesucristo ha estado desde aquí antes que llegara el COVID-19. Es decir, la iglesia ya ha estado, la presencia de Dios ya está. Nosotros tenemos que estar por encima de las circunstancias que nos rodea, no debajo de la circunstancia que nos rodea. Los cristianos a lo largo de la historia han enfrentado desafíos de pestes. Muchas veces nuestras circunstancias y situaciones
son diferentes, pero la verdad bíblica y nuestro compromiso como cristiano sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Es decir, Dios no le va a bajar a los requerimientos de su palabra, a los fundamentos de su palabra, porque nosotros estemos en tal o cual condición. No le va a bajar, porque Él es el mismo Dios. Su poder no ha disminuido. Su voluntad sigue siendo la misma. Su señorío todavía es el mismo. Entonces la iglesia debe de entender que en medio de lo que esté sucediendo, Dios es el mismo Dios. Muchos hemos recurrido posiblemente a las redes sociales, Twitter o Facebook, para explicar que en momentos como estos, amar verdaderamente al prójimo podría significarse apartarnos de ellos. Yo te amo y porque te amo no te visito. Yo te amo tanto, familiar, conocido, vecino, pero porque te amo mejor no voy y te veo. Y estamos usando las redes sociales como una alternativa o una herramienta. En una pandemia, crear distancia social salva vidas. Amar al prójimo, al menos a corto plazo, puede significar cooperar con las disposiciones del gobierno y otros para crear el aislamiento físico necesario para frenar esta pandemia. Sin embargo, hay un sin embargo. Debemos ser cuidadosos y no pasar por alto los otros aspectos del amor al prójimo que son tan esenciales como testimonio de la iglesia. Ahorita amar al prójimo no puede ser únicamente virtual. Traer el evangelio no puede ser únicamente virtual. Necesariamente tendrás que acudir, tendrás que moverte, tendrás que orar por alguna necesidad en físico, porque no todo podrá ser virtual. No podemos detener la gran comisión que el Señor nos dio en Mateo 28, 18 al 20. Y quiero leértela en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 28, del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No podemos nosotros detener la gran comisión. Ahora no es el momento de retirarse. El evangelio no es menos cierto a hoy de lo que era antes. No, el evangelio debe cobrar mayor fuerza en un tiempo, en un momento donde la necesidad está presente alrededor de cualquiera de nosotros. Así que tenemos entonces nosotros un gran desafío como iglesia. El evangelio no es menos cierto hoy que antes de que conociéramos el COVID-19. En momentos como estos, el mensaje de salvación es deseable para muchos, y el mandato de ir y hacer discípulos todavía aplica. Sería demasiado fácil para nosotros descuidar la gran comisión en estas semanas y enfocarnos en hacer planes de cuándo vamos a salir a divertirnos o a distraernos, en lugar de ver a nuevos discípulos de Cristo. Estaremos tentados ante la necesidad del aislamiento físico y el distanciamiento social como una excusa fácil para la inactividad. Qué fácil es decir: no puedo hacerlo, no es tiempo para hacerlo, que no escuchas, que no miras. Sin embargo, hay tantas cosas que hacemos en la movilidad nuestra, en las limitaciones, en el cuidado,
tantas cosas que hacemos, solamente aquellas que implican proclamar el evangelio y hacerle bien al prójimo, les ponemos excusa en nuestra vida. Las crisis que existen ahora perturban los corazones, pero el evangelio sigue sanando esas heridas. No podemos perder el potencial que existe ahora para proclamar y para engrandecer el reino de Dios. ¿Por qué? Por esa sensibilidad que nos ha dado a cuidarnos unos de otros, y a veces con esa sensibilidad que tratamos de manifestar, contristamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que seguramente Él está deseoso de acercarse a una persona. Dios ha estado quebrantando vidas ante la necesidad que existe ahora. El Espíritu Santo sigue tocando corazones. Hay mucho dolor en las familias, y tú y yo como iglesia no debemos ser indiferentes al mover de Dios y dejar para después tu compromiso. ¿Para qué? ¿Para qué le llamamos Señor? Señor implica sujeción, obediencia, disciplina. Tenemos que darnos cuenta de esa realidad en nuestra vida. Jesús hizo una declaración muy desafiante en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 37. Y Él dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dios no pide que abandones a nadie. No te pide que seas un mal padre o una mala madre. No. Él está pidiendo lealtad a su señorío en tu propia vida y en mi vida, puesto que le hemos dado nuestra vida a Él. Tu vida y mi vida ya no nos pertenece. El apóstol Pablo decía: no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Jesús, ahora mismo Él está atendiendo un corazón humillado, socorriendo a alguien herido, tomando la mano de algún enfermo, llevando el pan a algún hambriento. ¿Cómo lo hace? A través de ti y de mí. Así es como lo hace. Y si no lo estamos haciendo por miedo, por protección, por cuidarnos, pero trabajamos, nos relacionamos, hacemos trámites, ¿nos dará Dios por inocentes? ¿Nos dará una excusa a nuestro Dios? Hoy no es tiempo de congregarnos físicamente, pero sí de estar presente como iglesia, donde vives, donde te mueves, y así Dios añadirá cada día aquellos que habrán ser parte de su iglesia. Si vivimos, decía un varón, si vivimos, que sea sin miedo, y si morimos, que sea sirviendo. Haz que tu vida lleve vida a otros. Haz que tu voz anime y consuele a otros. En la primera carta del apóstol Juan, en el verso 1, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: mirad con cuánto amor nos ama nuestro Padre, porque nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. No hay mayor amor que el amor de nuestro Dios, el Padre. No hay mayor amor que eso. Y yo te quiero invitar, después de entender un poco la importancia de la iglesia en el tiempo que estamos viviendo, en la sociedad en la cual Dios nos ha puesto, yo quiero invitarte para que traigamos una ofrenda de adoración a nuestro Dios y Padre. Una entrega completa, un reconocimiento integral de su señorío sobre nuestras vidas. Una lealtad que esté por encima de mis gustos y afectos. Debemos rendirnos completamente a Dios. La iglesia de Jesucristo
la iglesia de Jesucristo es la forma visible de Dios hoy en este día en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que llevar a Cristo, darlo a conocer, compartirlo. No, la gente no está a dieta de Dios. Nosotros nos hemos puesto a dieta de comunicar a Dios. Pero las personas necesitan a Cristo. Quiero invitarte que oremos a Dios y nos rindamos a Él en una adoración que se eleve para nuestro Dios como una ofrenda de amor agradable. Ora conmigo en este momento y rindamos nuestra vida a Dios. Dios, te rendimos nuestra vida en total dependencia de ti, Señor, de tu amor, de tu majestad. Exaltamos y honramos tu nombre. Reconocemos tu cuidado, tu gracia sobre nuestras vidas. Nos humillamos ante tu poder y gloria. Levantamos nuestras manos en adoración y respeto por tu santidad. A ti, Señor, te damos honor y gloria. Padre de gloria, nuestra mayor ofrenda a ti es la obediencia. Gracias te damos, amado Dios, porque todavía puedes hablarnos. Y si todavía puedes hablarnos, es que todavía, Señor, hay para nosotros cuidado y atención de parte tuya, Señor. Gracias te damos. Padre, te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno de los padres, Señor, que en cada familia hoy están recibiendo este consejo, Padre. Bendice la vida de cada sacerdote en sus hogares. Son cabezas de sus familias, de sus iglesias en casa, Señor. Bendice sus vidas, prospéralos. Dales, Dios, gracia, sabiduría y entendimiento para que aprobemos siempre lo mejor y aquello que engrandece tu reino. Señor, recibe gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, amado Dios. Feliz Día del Padre a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar.